Muy buenas, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora del día ustedes estarán viendo u oyendo este mensaje. De todas maneras, un saludo cordial y muchas bendiciones de parte de su servidora para cada uno de aquellos que tienen a bien tomar este tiempo para escuchar la palabra de Dios, con algunos temas interesantes. Algunos temas van en serie, otras van sueltos. El tema de este momento es Jerusalén, un pálido reflejo. ¿Reflejo de qué? Eso es lo que vamos a estudiar. Y como siempre, vamos a leer en primer lugar lo que va a ser nuestro texto de base, nuestro texto de partida para el tema de ahora. Mateo 24, 15 y 16. Y la palabra de Dios dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Porque, el 21, porque habrá entonces una gran tribulación, como nunca hubo desde el principio del mundo, ni habrá después. Y si esos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Palabra del Señor. Oremos. Eterno Dios, eres un Dios maravilloso, puesto que has puesto en nuestros corazones estudiar temas que tienen que ver con el tiempo en que estamos viviendo. Por las señales que vemos, de acuerdo a tu palabra, el momento está más que cerca, cuando muy pronto hemos de verte en gloria. Y para ese momento queremos estar preparados. Parte de la preparación es conocer el consejo, estudiar la antorcha profética que nos alumbra el camino hasta que Jesús salga en nuestros caracteres. Nuestro propósito en este momento es estudiar este tema, que entendamos, Señor, que tú nos estás advirtiendo del peligro y que aquellos que lo entiendan acudan a ti y se preparen para hacerle frente a los acontecimientos finales. ¿Qué debemos aprender en esta ocasión? Por favor, ilumina nuestra mente y ayúdanos a tomar medidas de preparación, sobre todo espirituales, y que al terminar este tema estemos conscientes de lo que nos espera y que solamente tú eres nuestro escudo y fortaleza en los momentos críticos que ya estamos viviendo y que vienen peores. Aliéntanos, Señor. Conduce nuestras mentes. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Jerusalén, un pálido reflejo. Nuestra lectura bíblica, Mateo 24, 15 al 16, nos ubica en un momento sumamente terrible. Dice que habrá tal tribulación
como nunca antes hubo, desde que hubo gente hasta entonces. Este es el momento en que estamos a punto de entrar. Ya ha comenzado como una angustia previa, pero se irá agudizando hasta que se convierta en la gran angustia. ¿De qué está hablando Jesús aquí? ¿De qué momento está hablando? Vamos a ir a Mateo 24, 3 y 4. Biblias en mano, mis hermanos y amigos. Dice, y se sentaron en el monte de los olivos. Se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. ¿De qué está hablando Jesús aquí? ¿A qué evento se estaba refiriendo? Si ustedes regresan un poquito a Mateo 24, 1 y 2, ustedes van a notar a qué eventos se está refiriendo Jesús en este momento. Y dice Mateo 24, 1 y 2. Y saliendo Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. De paso, ese templo era una de las 7 maravillas del mundo, algo espectacular. Y respondiéndoles, él les dijo, ¿veis todo esto? Ese templo maravilloso con incrustaciones de oro y de mármol de la mejor calidad. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y los discípulos, para un judío, ese templo era la cosa más maravillosa que podía ser. Y Jesús mismo está dando una profecía y les dice, no quedará piedra sobre piedra. Realmente, al contestar a sus discípulos a qué evento se estaba refiriendo Jesús y qué tenía que ver las profecías de Daniel con ese evento, ¿qué era lo que estaba tratando de advertirles Jesús? Jesús menciona a Daniel bajo el contexto de acontecimientos del tiempo del fin. Y los discípulos le preguntan qué señales habrá de su venida y del fin del mundo. Según Daniel 12:4, ¿por qué es que Jesús, cuando le dicen, él estaba hablando de la destrucción del templo? Sus discípulos aparte le dicen, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Para los discípulos el fin del mundo podría ser la destrucción de Jerusalén. Entonces Jesús comienza a decir y enlaza los momentos de aflicción del tiempo del fin con Daniel 12:4. Todo es un enlace, un encadenamiento. Dice Daniel 12:4. Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. El 11. Y desde el tiempo que fuere quitado el continuo hasta la abominación espantosa, habrán 1290 días. El Señor estaba
aquí hablando de dos acontecimientos. Es obvio que Jesús está refiriendo a dos acontecimientos. ¿Cuáles son esos dos acontecimientos? Jesús entrelazó dos eventos fundamentales y eso lo vamos a ver en las siguientes citas del espíritu de profecía. La primera cita se encuentra en el Conflicto de los Siglos, páginas 25 y 26, y dice: Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción. Contenida en esas palabras, la profecía del Señor, aquí está lo interesante, entrañaba su doble cumplimiento. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores, oigan la palabra, los horrores del gran día final. Aquí claramente el espíritu de profecía dice que Jesús, cuando contesta a sus discípulos, está abarcando dos acontecimientos: la caída de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, y el fin del mundo. Así que, según el Conflicto de los Siglos, en las páginas 38 y 39, dice: la destrucción de Jerusalén es una advertencia. ¿Para qué sirve una advertencia? ¿Para algo que ya pasó? Y ya, una advertencia es algo que pasó, pero que nos advierte de algo que va a pasar. Dice: la destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne. ¿Por qué? Para todos aquellos que menosprecian los dones de la gracia divina y que resisten a las instancias de la misericordia divina. Al estudiar lo que pasó en Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, debemos entender a lo que nos vamos a exponer en el tiempo del fin, cuando rechazamos la salvación de Dios. Lo que pasó allá en Jerusalén, las señales que Jesús dio, tanto abarcaban la caída de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, como abarcaba también la destrucción final del mundo. Por eso es que tenemos que estudiar aquello para que nos sirva de advertencia y tengamos la idea de lo que vamos a enfrentar al final de la lucha entre el bien y el mal. Conflicto de los Siglos, página 38 y 39. La profecía del Salvador, referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, va a tener otro cumplimiento. Está clarito. Y la terrible desolación del primer evento no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Miren, cuando estudiemos en sí lo que pasó en Jerusalén, hermanos, usted se va a dar cuenta, multiplique eso exponencialmente, porque lo que pasó en Jerusalén, que fue algo terrible, no es por eso es un pálido reflejo
de lo que esperamos que sea el fin del siglo, el fin del tiempo, el fin del conflicto entre el bien y el mal, es solo un pálido reflejo. Y sigue diciendo, es un pálido reflejo de lo que será el segundo, en lo que acaeció a la ciudad escogida, Jerusalén, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. A veces en la maldad, cuando estamos viendo tantísima inmoralidad, violencia, destrucción por aire, tierra, mar, y decimos qué terrible lo que está pasando. Y la Biblia dice que esto es principio de dolores. ¿Cuál es el objetivo de este mensaje, hermanos? Es que tomemos en cuenta la seriedad del tiempo en que vivimos y que nos avisa a través de todo lo que está pasando que el cierre de la gracia está a las puertas y que debemos estar preparándonos para enfrentar lo que será la angustia cual nunca fue. Pero una escena aún más sombría nos acontecerá, y esto lo tenemos en revelaciones dadas por el mismo Dios a través de la Biblia y del espíritu de profecía. Pero en aquel día, así como sucedió en tiempo de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios será librado. Hay un pueblo de Dios que será librado. Porque serán salvos todos aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Según Isaías 4:3 dice, el que quede en Sión y el que será dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén escritos entre los vivientes. ¿Quiénes sobrevivirán? Los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Sigamos leyendo Conflicto de los Siglos, página 40 y a la 42. Hice un extracto de esas páginas. Dice, deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida. ¿Cuál es el consejo? No menospreciar el aviso. ¿Qué son todas estas señales que estamos viendo, hermanos? Más de cada día se suman volcanes que han estado dormidos por años. Están erupcionando. Está temblando en todas partes del mundo. Inundaciones horrendas, nevadas horrendas, calores horrendos. Todo nos está avisando. No debemos menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida. Porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio una señal para cuando se acercara la ruina, Jesús les dio una señal. Así también previno al mundo del día de la destrucción final y nos dio señales de la proximidad de esta para que todos los que quieran puedan huir y salvarse. Jesús dijo, y habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y sobre la tierra angustia de las naciones. Velad pues es la amonestación. No serán dejados en tinieblas,
ni serán sorprendidos, porque el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, pero no para el pueblo que esté vigilante y preparándose. Bueno, hemos leído estas citas del Espíritu de Profecía y debemos concluir. Primero, en el sermón profético de Mateo 24, Jesús da señales de advertencia para dos acontecimientos. El primer acontecimiento es la destrucción de Jerusalén, hecho ocurrido en el año 70, como lo vamos a ver más adelante. Número 2, destrucción del mundo a la segunda venida de Jesús. Bueno, este es un hecho, eso es lo que queremos concluir. Conclusión número 1, el sermón profético tiene doble cumplimiento. Número 2, hemos visto que en la destrucción de Jerusalén fue un pálido reflejo de lo que acontecerá al mundo al final de la historia. O sea que cuando vayamos a estudiar lo que pasó allá, espero en Dios que tengamos la idea de que no vamos a enfrentar sencillamente lo que viene si no estamos preparados. Y número 3, vale la pena que analicemos juntos lo que aconteció en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, si queremos que sea una advertencia. Se hace pues necesario que vayamos a estudiar lo que pasó en Jerusalén. Pero vamos a ver desde el comienzo. Su amada en llamas. ¿Quién era esa amada en llamas? Miren, por largos siglos el Señor, su amor y misericordia lucharon con su pueblo, pero el pueblo rechazó su misericordia. Qué serio es que usted oiga mensaje tras mensaje, advertencia tras advertencia, y no enderezcamos nuestra vida ni nos aferremos a la misericordia de Dios, más bien la despreciemos. Eso pasó con Jerusalén. Dice en el conflicto de los siglos, en la página 20 y 21, que Jerusalén había sido honrada por Dios sobre toda la tierra. ¿Y cómo es posible que Jerusalén había sido escogida por Dios, honrada? ¿Por qué fue honrada por Dios? Ay, hermanos, miren, cuando Salomón construyó el primer templo, la presencia de Dios bajó para dar su aprobación. Cuando Salomón dedicó ese templo al Señor, la presencia del Dios del universo estuvo ahí. Pero no solo eso. Más adelante, en el templo que construyó Herodes, que fue de menor, podríamos decir, menor belleza, pero ese templo recibió a la majestad del cielo. Y el templo estaba en Jerusalén. O sea, Dios honró ese pueblo, esa ciudad, esa nación. Pero miren lo que dice Salmo 132:13. Porque Jehová ha elegido a Sión. Sión es Jerusalén. Porque Jehová ha elegido a Sión, deseóla por habitación para sí. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio, hermanos, el que Dios haya honrado una nación y Él la haya escogido y haya dicho, este es mi lugar, esta es mi nación, esta es mi ciudad? Él la escogió. ¡Qué privilegio! La historia de más de 1000 años, durante los cuales Dios extendiera su favor especial
y sus tiernos cuidados en beneficio de su pueblo escogido. 1000 años en que Dios batalló, honró con su presencia, honró Jerusalén. Era como la niña de sus ojos. Dios tenía planes hermosísimos para esa nación, para esa ciudad. El monte de Moria. ¿Saben cuál es el monte de Moria? El monte donde Abraham iba a matar a su hijo Isaac. Allí fue construido el templo. Eso es parte de Jerusalén. La era de Ornán. Los sacrificios que de tarde y de mañana se ofrecían en el templo. El Cordero de Dios estuvo allí, ahí caminando en esa ciudad. Ahí se habían manifestado la Shekinah, la presencia de Dios. La escalera de Jacob era parte de Jerusalén, el lugar. Allí los santos profetas habían llevado mensajes celestiales de amonestación. ¿Y qué hacía Jerusalén, hermanos? Los mataba. Jerusalén, Jerusalén, orgullo de la nación. ¿Qué hijo de Israel solía permanecer ante semejante espectáculo sin sentirse conmovido de gozo y admiración? Por eso es que los discípulos llevaron a Jesús y le dice: mira el templo, lo más maravilloso que tenemos los judíos. Y triste fue la respuesta de Jesús cuando les dijo: os digo que no quedará piedra sobre piedra. Salmos 48:2 dice: hermosa provincia. Miren cómo la Biblia exalta a Jerusalén. Hermosa provincia, el gozo de la tierra es el monte de Sión. El monte de Sión es Jerusalén. A los lados del Aquilón, la ciudad del gran rey. Dios se creía dueño de esa ciudad. Y no solo de las paredes, de las casas, de los habitantes. Para él era su privilegio estar ahí cerca con su pueblo. De haberse mantenido Israel como nación fiel al cielo, Jerusalén habría sido para siempre la elegida por Dios en todo el mundo. Qué tremendo, qué privilegio de esa nación. Pero la historia de aquel pueblo tan favorecido era un relato de sus apostasías y sus rebeliones. Había resistido la gracia de Cristo, había abusado de sus prerrogativas y menospreciado sus oportunidades. La historia que vamos a ver ahorita, hermanos, es una historia muy triste. Y con el objetivo de que sea una advertencia para nosotros. ¿Por qué si Jerusalén era amada por Jesús? ¿Por qué si aquella nación era privilegiada, escogida por Dios, ahora está profetizado por Jesús su destrucción? ¿Acaso no era la ciudad amada? ¿Qué pasó? De una vez quiero ir adelantando algo, hermanos. El pueblo adventista ha sido un pueblo altamente bendecido y privilegiado. Pero igual que antaño, creemos que por ser el pueblo escogido, creemos que por tener las doctrinas distintivas es todo. Pero la presencia de Dios está abandonando a su pueblo.
Y esto, lo que estamos estudiando, por eso es una advertencia, para que tomemos en cuenta que Dios no tiene compromisos con una institución, con una organización, no tiene compromiso. Él tiene compromiso con su verdad, con aquellos que toman en alto su verdad. Y lo vamos a comprobar en el estudio. ¿Por qué si Dios es amor, tiene que destruir? En este caso a Jerusalén. Y él mismo lo profetizó. Lucas 19, 42 al 44. ¿Por qué si Dios es amor, tiene que destruir? Oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz. Oh pueblo adventista, algunos creemos que con tener nuestros nombres en el libro de la iglesia es todo lo que necesitamos para ser salvos. Si tú conocieras a lo menos en este tu día lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho y te derribarán. Tierra y a tus hijos dentro de ti. No quedará sobre él piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando yo oigo esto, hermanos, no puedo más que pensar en de los 20 millones de adventistas que hay, supuestamente en los registros, por lo menos, ¿cuántos de esos creen que estamos en el tiempo del fin? ¿Y cuántos están siguiendo el rollo profético y están dando el grito de alarma? Jesús está a las puertas. La mayor parte, aún en el sector oficial de la iglesia, hermanos, está diciendo que se callen esas voces, que no estén amonestando al pueblo, que no lo estén confundiendo, que son falsos profetas. Miren, pero dice, no conociste el tiempo de tu visitación. Oh, hermanos, es mi deseo que lo que vamos a estudiar no acontezca al pueblo de Dios. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Qué hacía la nación escogida de Dios cuando Dios mandaba profetas? Mandaba amonestar, mandaba a tratar de atraerlos hacia sí. ¿Qué hacían con los profetas? Disidentes, herejes, no los oigan, más bien está alborotando. Por fin el dueño de la viña mandó a su propio hijo y lo mataron. Jerusalén, Jerusalén. ¿Saben que en el deseado de toda la gente cuando uno lee esto llora? Porque cuando Jesús pronunció estas palabras, él temblaba de tristeza y de dolor. Habían lágrimas en sus ojos, pero ya la suerte estaba decidida. No porque Dios así lo quisiera, sino que el pueblo dijo, suéltanos a Barrabás y la sangre de ese justo que caiga sobre nosotros. Ellos mismos firmaron su sentencia. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? ¿Cuántas veces Jesús quiso, mandó, levantó profeta tras profeta,
y al final ellos escogieron su suerte. ¿Cuántos hay? Tal vez hombres y mujeres no perfectos, pero que están dando el mensaje final. Pero ¿qué hace a veces la misma iglesia? Lo desconoce, lo descomulga. Hermanos, es la misma historia. Lucas 19:41 dice, y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella. Miren, este es uno de los actos en que Jesús estaba sumamente triste. Si Dios amaba a Jerusalén, ¿por qué tan terrible presagio? ¿Acaso Dios no perdona? ¿Acaso Dios no es amor? Así como optamos, ay hermana, dicen unos hermanos, ay tanto que se habla del fin del mundo, hay que hablar del amor de Dios. Ay, no queremos escuchar eso. ¿No es la misma actitud? ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a Jerusalén a ser destruidas? Vamos a aclarar algunas cosas de acuerdo a la Biblia en este momento. Vamos a ir a Miqueas capítulo 3 del 9 al 11. Miqueas 3 del 9 al 11. Oíd ahora esto, cabezas de la casa de Judá, de Jacob, y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio. ¿Qué hacía este pueblo? Abominaba ser justo. Pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Esta era la condición moral y espiritual de aquel pueblo escogido por Dios, hermanos. Sin jefes juzgan, por cohecho, por plata. Y sus sacerdotes enseñan por precio. Enseñan lo que la gente quiere oír. Que no hay que preocuparse por el pecado. Como oí yo una vez a un ministro, ¿por qué nos preocupamos por el pecado si hasta que Jesús venga vamos a dejar de pecar? Contrario a la Biblia y al espíritu de profecía. Y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. No. Dios no dice que hay que salir de las grandes ciudades, no, eso es locura, eso están un poco tocados de la mente. Y apóyanse en Jehová y hablan en el nombre de Jehová, estos falsos ministros, falsos profetas, diciendo, ¿no está Jehová con nosotros? No vendrá ni mal sobre nosotros. Esas son locuras, que hay que huir a los campos y hay que huir para allá. Y hay que hacer esto, que dejar de comer carne, que... Ay, no. Si la salvación no es comida ni bebida. Mire, no vendrá mal, todo está bien. A punto de entrar a lo que es estamos entrando al nuevo orden mundial, descrito por la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no hay que preocuparse por eso. Dice Sofonías 1:12, dice, en ese tiempo yo investigaré a Jerusalén con candiles y castigaré a los que reposan tranquilos sobre sus inmundicias y dicen, el Señor no hará ni bien ni mal, Dios es amor. Ay, hermana, hay que confiar en las promesas, tanto andar hablando de profecías, me dijo otra hermana. Ay, no, a mí no me gusta, porque ¿qué hacemos? Andar asustados. Dios es lindo, Dios nos va a cuidar a todos. Mateo 27:25.
Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Miren, no es que Dios estaba enojado. Ellos escogieron su suerte, hermanos. Igual en el tiempo del fin. Se levanta un personaje para predicar el mensaje final. Ay, ya están hablando de las pinturas. Ya están hablando de los vestidos. Ay, de la carne. Ay, no. Igual, hermanos. Conflicto de los siglos. Página 24 y 25. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo, y el gran pecado del mundo al final del tiempo iba a consistir en que rechazarían la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. ¿Qué pasó con los judíos? ¿Por qué vino tremenda maldición? Porque despreciaron al Dios hecho carne. Dijeron que la sangre de este caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Y Dios les tomó en cuenta su decisión. A la vez que se decían escrupulosos observadores de la ley de Dios, quebrantaban todos sus preceptos. La pureza de Cristo y de su santidad hacían resaltar la iniquidad en ellos. Por eso le aborrecían y le señalaban como el causante de todas sus desgracias. Aunque hartos sabían que Cristo no tenía pecado, declararon que su muerte era necesario para la seguridad de la nación. Saben, hermanos, que dice la hermana Juay que si queremos saber lo que nos espera en el tiempo final, estudiemos paso a paso los últimos días de la vida de Jesús, porque la historia se repetirá. Aquellos despreciaron la misericordia de Dios. Ahora, en el tiempo del fin, nosotros para mantenernos en pie tenemos que guardar los mandamientos de Dios, incluyendo el Santo Sábado. De lo contrario, la suerte que corrieron la nación en Jerusalén será la misma suerte, solo que en grado peor al final del tiempo. El orgullo y la incredulidad habían cegado su mente de tal modo que no comprendieron el momento de su salvación. Cuánto he predicado en los últimos tiempos que estos minutos de aparente gracia, de aparente paz, debiéramos dedicar tiempo a la oración, tiempo al estudio de su palabra, tiempo para reflexionar sobre nuestros defectos, confesar el pecado, arrepentirnos, hermanos, porque si no, no podremos sobrevivir al tiempo que nos viene ya encima. Así, aún así, se consideraban el pueblo escogido y favorecido por Dios. Nosotros somos el especial tesoro. No puede haber otro pueblo igual. Fuera de nuestro pueblo no hay salvación. Nosotros tenemos la verdad. Se enorgullecían cuando realmente, hermanos queridos, ellos habían despreciado su salvación. Conflicto de los siglos, página 30 y 31. La longanimidad de Dios hacia Jerusalén no hizo sino confirmar los judíos en su terca impenitencia. Ay, qué tremendo, hermanos. Cuando un adventista quebranta el sábado, se aleja de Dios, se pinta, se anda como el mundo, oye lo del mundo y no le va nada mal. Al contrario, se ve súper feliz. A veces la longanimidad, la prolongación de la misericordia de Dios para que volvamos a Él a tiempo, lo que hace, dice, no es más que confirmar así a los judíos en su terca impenitencia.
Aquí estoy quebrando el sábado, pero Dios me bendice, Dios a todos nos ama. Aquí estoy, mire, yo sí, no me gusta andar vestidos largos ni honesto porque, ay, no, ya no, parece uno viejito. Ahí está, y nada pasa, y parece que todo va bien. Pero llegará el momento, hermanos. Dicen, por el odio y la crueldad que manifestaron hacia los discípulos de Jesús, rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. Fueron los primeros perseguidores de los discípulos, fueron los mismos judíos, el pueblo de Dios. Lo mismo ocurrirá en el tiempo del fin, hermanos. Estoy preparando unos temas sobre eso. ¿Quiénes serán los primeros enemigos de los que prediquen al final del tiempo la verdad presente? Los mismos del pueblo de Dios que ya han apostatado. Sus hijos, miren cómo era la vida de los judíos antes de la destrucción. Sus hijos menospreciaron la gracia de Cristo que los habría capacitado para subyugar sus malos impulsos. Y estos los vencieron. Satanás despertó las más fieras y degradantes pasiones de sus almas. Mire, lo mismo va a pasar en el tiempo del fin. Aquel pueblo que tiene que levantar en alto las normas morales, espirituales, y ser bastiones para el mundo, para que se salven, van a caer y van a ser arrastrados por los mismos pecados de los impíos. Los hombres ya no razonaban en aquel tiempo. En su crueldad se volvieron satánicos. En las clases bajas como en las altas del pueblo no reinaban más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. No había seguridad por ninguna parte. Algunas personas adventistas toman el mensaje final para hacerse populares por el conocimiento. Tristemente tengo experiencias de personas que predican según la verdad presente y están en fornicación, en adulterio, ¿verdad? Con otras señoras que no es su esposa, y aún se cree un personaje que predica la verdad presente. Y no solo uno, yo tengo diferentes casos. Hace poco también en el área se bautiza a una persona, pero dice, lo bautizaron este sábado antepasado parece, pero dice, yo me voy a Canadá y voy a ir a trabajar. Allá trabajo en sábado, pero yo conozco que Dios es el Dios del sábado, pero ya este va a ser el último año. Miren, unas situaciones que se dan dentro de nuestras filas, hermanos. En vez de estar afianzándonos de la gracia para poder ser perdonados a tiempo, hermanos. Mire, yo conozco casos terribles, hermanos, de gente que esconde su pecado, de personas que quieren dar una apariencia de piedad cuando sus vidas son desastrosas. Yo me siento triste verdaderamente. Esa era la situación en el antiguo pueblo de Dios, en aquella ciudad amada. Esa era la situación. En primer lugar, una inmoralidad terrible, pero se creían que eran el pueblo escogido de Dios. Eso es lo interesante, que ellos estaban seguros en sí mismos. Número 2, ¿cuál fue la otra causa? El orgullo. El conflicto de los siglos, hermanos, dice en la página 19. Nunca veré duelo, porque
siendo amada como lo era, creía estar segura de merecer aún los favores del cielo. Igual muchos adventistas, vistiéndose como el mundo, comiendo como el mundo, oyendo lo del mundo, viendo lo del mundo, viviendo vidas desenfrenadas, inmorales, pero se creen seguros. Como en los tiempos antiguos, el orgullo y la incredulidad habían cegado sus mentes. Qué tremendo, hermanos, que ya la conciencia ya no le dice, estás robando, estás codiciando, estás mintiendo, estás en adulterio, estás en fornicación, estás quebrantando el sábado, no honras a tu padre. O sea, ya no hay conciencia. Están haciendo lo malo en pecado y se sienten santos. Hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Ay, es que ya viene a hablar de lo mismo. Ay, no, mejor. Y luego los dirigentes cerraban las puertas a los profetas, los maltrataban, los golpeaban. Hacían escarnio de los mensajeros y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. Ay, hermanos, esta era la situación por la cual el Señor retrajo su presencia de aquel pueblo bendecido. Número 4. Habían hecho rutina las ceremonias y rituales. Y, hermanos, esto es algo serio. Nos apegamos a los ritos. Hay personas que solo se sienten seguras si están dentro del templo. Así se sentían los judíos. Ya lo van a ver ustedes. Estar en la iglesia, allí mundanalizados, pintados como sea, en los pecados tremendos del mundo, pero sienten que lo único que necesitan es estar adentro de la iglesia. Habían hecho rutina las ceremonias y rituales. Era más que todo el Cordero Pascual. Ya Jesús había muerto, había ascendido al cielo, pero ellos eran fieles en estar matando el corderito, porque eso era la rutina y eso era lo que los salvaba. Dice aquí la viña engañosa. Isaías 5 del 1 al 4. Llega un momento que nuestros rituales, y vamos a hablar de nuestros rituales adventistas. Yo pienso, hermanos, que las reuniones de Dios merecen reverencia, suma reverencia, pero sin caer en la rutina. Mire, ahora en los cultos, en las iglesias, tanto antes de la pandemia como ahora, es de promover esto, de promover el otro, de promover aquí, de promover allá, del ministerio de la mujer, que esto y que lo otro, y al sermón le van dejando 15 minutos. Así están las cosas. Ahora dice Isaías 5, 1 al 4, ahora contaré por mi amado un canto de amor por su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cavado, despedregado y plantado de vides selectas. Había edificado en ella una torre y un lagar, y esperaba que diese uvas buenas, y dio uvas silvestres. Ahora, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho? ¿Cómo esperando que diese buenas uvas, dio uvas silvestres? Ahora os diré lo que haré a mi viña. Le quitaré su vallado para que sea consumida. Derribaré su cerca
para que sea hollada. La abandonaré para que no sea podada ni cavada, y crecerán cardos y espinos, y aún a las nubes mandaré para que no derramen lluvia sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es la casa de Israel, la iglesia. La casa de Israel, y los hombres de Judá, planta suya deliciosa. Esperaba juicio y hubo asesinatos, justicia y hubo clamor. Dios tiene un momento para todo. Ahora nos podemos dar el lujo de desafiar a Dios, de desafiar sus mandamientos, sus normas, sus preceptos, y todo nos va bien, hermanos, pero llegará un momento en que esa viña será podada y echada al fuego. Ahora, llega un momento en que ahí también en Isaías el Señor dice, ¿para qué me sirven los sábados? ¿Para qué me sirven las lunas nuevas, las fiestas? ¿Para qué me sirve el becerro desgollado? ¿Para qué me sirve si ustedes están llenos de pecado? La rutina nunca va a sustituir una vida de santidad. Y la santidad viene, hermanos, por la comunión perfecta con nuestro Dios. ¿Por qué otra razón Jerusalén iba a ser destruida? Rechazaron al Verbo hecho carne. La milenaria paciencia de Dios llegó a su límite. Rechazaron al don de la vida. Tarde o temprano debemos saber que no podemos vivir sin Dios. Es un engaño y Dios respeta nuestras decisiones y deja que cosechemos las consecuencias de nuestra elección. Sembraron vientos, cosecharon tempestades. Sembraron hurtos, bueno. Sembraron fornicación, bueno. Sembraron adulterio, bueno. Sembraron hipocresía. ¿Cómo es posible que alguien se atreva a predicar la verdad presente, hermanos, y estar en adulterio, en mentira, en engaño, en hipocresía? Es terrible, hermanos. Es terrible. Consecuencias. Vamos a ver las consecuencias. Bueno, las consecuencias es un autoengaño que lleva a sentirse seguro a la persona. Oseas, Apocalipsis 3, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Está autoengañado. Miren de qué manera. Así era como los príncipes judíos habían edificado a Sión con sangre y a Jerusalén con iniquidad, y al paso que sentían, al paso que sentenciaban a muerte a un Salvador, a su Salvador, porque los echara en cara sus iniquidades, se atribuían tanta justicia que se consideraban el pueblo favorecido de Dios y esperaban que el Señor viniese a librarlos de sus enemigos. O sea, cometiendo los grandes pecados, decían, yo soy un adventista, yo soy del pueblo de Dios especial, yo soy uno del pueblo escogido de Dios. Y al punto, dice, creían que esa era la seguridad y estaban autoengañados pensando que Dios los iba a librar, solo porque eran parte del pueblo de Dios. Otra cosa, no obstante, en su necia y abominable presunción, los instigadores de la obra infernal declaraban públicamente que no temían que Jerusalén fuese destruida. No, la iglesia no va a caer, Jerusalén jamás va a caer.
es el pueblo de Dios. Y dice Jerusalén, pensaban que no iba a ser destruida, pues era la ciudad de Dios, y con el propósito de afianzar su satánico poder, sobornaban a falsos profetas para que profetizaran al pueblo que debían esperar la salvación de Dios, aunque ya el templo estaba sitiado por las legiones romanas. Hasta el fin, las multitudes creyeron finalmente que el Todopoderoso intervendría para derrotar a sus adversarios. ¡Qué engaño, hermanos! ¡Qué engaño! Ellos creían que ser parte de la ciudad, del templo, era todo lo que necesitaban. Quebrantaban la ley de Dios en todos los aspectos. Injuriaban, mataban, adulteraban, se emborrachaban, hacían de todo, hermanos. Pero como ellos eran parte del linaje de Abraham, decían, somos el pueblo de Dios y aquí estamos seguros. Y pagaban a los sacerdotes, pagaban a los que ministraban para que les dijeran, no se muevan, aquí están seguros, somos el pueblo de Dios, este es el templo de Dios, no temamos, aquí está Dios, somos linaje de Abraham, somos el verdadero pueblo de Dios. Y creyendo ellos que eran las murallas su protección, era su linaje su protección, eran las paredes del templo su protección. Ya el cerco estaba puesto por los romanos y miren ustedes, ellos decían, Jesús dijo, cuando veáis el lugar santo rodeado por la abominación desoladora, entonces huid. No, ¿para qué huir? Esas son locuras. Es que estamos exactamente iguales, hermanos. Ministros diciéndole a la gente que esto es locura, que eso se llama paranoia, que eso es, bueno, le ponen tantos nombres. Tenemos con nosotros al Todopoderoso. Ya no creemos en el mensaje de los tres ángeles, ya no creemos en el santuario, ya no creemos en las doctrinas capitales, en la verdad presente, pero seguimos siendo el pueblo de Dios. No se muevan de aquí. Y ahí los tienen atrapados, hermanos. Cuidado con eso. Bueno, hermanos, condenación para aquella nación. Conflicto de los siglos, página 27 y 29. Si en aquellos días alguien hubiera predicho públicamente la destrucción de la ciudad, sin duda hubiera sido considerado cual fue Noé en su tiempo, como alarmista insensato. Pero Cristo había dicho, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La ira del Señor se había declarado contra Jerusalén a causa de sus pecados y su obstinada incredulidad. Hizo inevitable su condenación. Queridos hermanos, vamos a llegar hasta aquí, pero antes de terminar, la historia se está repitiendo dentro del pueblo de Dios. Como pueblo de Dios tenemos bien especificados las señales, lo que tenemos que hacer, todo está predicho. Pero se oyen voces, no los oigan. Aquí estamos seguros. ¿Qué locura es esa de irse a las montañas? ¿Qué locura es esa de que ya ahorita ya, hermanos, todo lo que Dios ha indicado, nosotros mismos lo estamos viendo? ¿Cuál será nuestra actitud ante esta situación terrible en que el pueblo de Dios está cayendo, ha caído? Queridos hermanos, yo quiero leer en Mateo 24, antes de terminar esta parte. Esta es la primera parte, un pálido reflejo, parte 1.
Jesús respondió: mirad que nadie os engañe. Querido amigo, querida visita, queridos hermanos que están escuchándome, si usted no aprende a depender de Dios y de su palabra bendita, usted será engañado. No basta un devocional, hermanos, no basta. Es lindo empezar con un devocional, orar, cantar y estudiar un pensamiento de la Biblia o algún libro que usted tenga ahí. Eso es lindo. Pero si usted no profundiza en lo que son la palabra profética aún más segura, no profundiza en Daniel, en Apocalipsis, hermano, seremos arrastrados por el error. Mirad que nadie os engañe. Yo nunca quiero ser engañada. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. He escuchado algunas disertaciones de algunos ministros adventistas que dicen: hay que predicar el mensaje de los 3 ángeles, pero lo que hay que predicar es el amor de Dios. El mensaje del tercer ángel no hay que hacer mucho énfasis, que sábado, sábado, sábado. Como ellos dicen, cómo se martilla a las personas con el sábado, que hay que enseñar el mensaje del tercer ángel, que solo justificación por la fe. Hermanos, claro que el mensaje del tercer ángel es justificación por la fe, pero ahí dice: si alguno adora a la bestia. Los que no sean justificados por la fe van a estar adorando a la bestia, hermanos. Justificación por la fe, aceptar a Jesús, aceptar que tiene poder para perdonarme y para ayudarme a vivir una vida en santidad de acuerdo a su santa ley. Los judíos perecieron como nación por depender de sus dirigentes. En este momento, hermanos, ya mañana entraremos a la segunda parte de este mensaje, pero yo quiero que usted entienda que una forma de religión no basta, que una liturgia no basta, que estar adentro del templo mundanalizados en todos los aspectos no basta. Jesús no va a llevar un material a medias al cielo. Duele estudiar la experiencia de Jerusalén, hermanos. Duele mucho. Oh, Jerusalén, Jerusalén. Cuántas veces quise atraerte a mí, protegerte, salvarte, pero no quisiste. Mi reflexión, mi llamado en esta hora es: hermanos, aprendamos a depender enteramente de Cristo Jesús. Así que arrepentíos y convertíos para que vengan los tiempos del refrigerio. No podremos ser protegidos de todo lo que vamos a ver en el próximo tema. Cómo y qué le pasó a la nación, y hay que multiplicar eso quizás por no sé cuánto, pero no es un pálido reflejo. Y hermanos, el tema de hasta aquí lleva como objetivo que meditemos. La nación de Jerusalén fue rechazada, fue destruida porque ellos tomaron su propia decisión. Dios plantó vid selecta, pero ellos al final dieron uvas agrias y fue podada. Que esta reflexión llegue a tiempo, hermanos, a tiempo. Nosotros somos ese pueblo bendecido por Dios. Vivamos a la altura de ser un pueblo especial. No vaya a ser que
la historia se repita con nosotros. Y de hecho se va a repetir. O sea, aquellos que reaccionen, como lo vamos a estudiar mañana, cuando vieron rodeada Jerusalén, se acordaron que Jesús había dicho, cuando veáis rodeada la ciudad, escapad, huid. Y lo obedecieron, sin estar cuestionando a Dios. Y dice la sierva de Dios que ni uno pereció. Pero aquellos que se quedaron pensando que eran las murallas, la protección, que su descendencia de Abraham era su protección y que las paredes del templo eran su protección, mañana vamos a ver lo que pasó. Jerusalén, un pálido reflejo. Que no se repita esa historia en nosotros. Vayamos pensando en lo que hemos estudiado hasta aquí. Tengamos una relación. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Es el tiempo que al ver los acontecimientos finales, hermanos, que busquemos refugio en nuestro Señor Jesús. Que arreglemos lo que hay que arreglar. Queridos hermanos, si usted está en adulterio, está en fornicación y es parte del pueblo de Dios, reaccione a tiempo. Busque al Señor para que pueda ser hallado. Si mentimos, si robamos, si calumniamos, hermanos, ahí está el reflejo, la ley de Dios. Vayamos a Jesús antes que sea demasiado tarde. Que Dios les bendiga grandemente. Oremos. Eterno Dios, lo que pasó al pueblo de Jerusalén está escrito en tu palabra y en el espíritu de profecía para que sean una advertencia para nosotros. Para que al ver los pasos que siguió esta nación tan bendecida, tu pueblo aquí en la tierra, Señor, pero al mantener solo una apariencia y hacer cosas terribles y abominables que a ti no te agradan, corremos la misma suerte que ellos. Que no sea ese nuestro caso, mi Señor. Que al observar tu ley podamos ver en qué te estamos fallando. Cada uno de nosotros tiene mucho de qué arrepentirse. Tú conoces nuestras vidas, oh Dios, y hay ejemplos que nos dicen a qué nivel está tu pueblo, Señor. Ayúdanos a salir de ahí. Todos te necesitamos de igual manera, mi Dios. Por favor, acompáñanos. Por favor, ayúdanos para poder ser ese pueblo que vas a venir a buscar, a salvar. Oh Dios, ayúdanos a estar pendientes de tus consejos, de las señales que nos has dado. Que no caigamos en desobediencia. Ayúdanos a vernos reflejados en ti, para que no pueda repetirse la historia en nosotros. Bendice a tu iglesia alrededor del mundo, aquellos fieles que se consagran a ti. Y perdona a aquellos, oh Dios, que están negando este mensaje final. Guárdanos, Señor, hasta el día de tu venida o hasta cuando tú así lo creas conveniente. Lo pedimos, lo suplicamos en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. No se olvide compartir este mensaje. Si a usted le ha parecido, marque la manita de me gusta, suscríbase para que usted pueda tener acceso a todos estos videos, y si usted quiere compartirlos, compártalos. Que Dios les bendiga.